Hola, hola. Buenas tardes, buenas. Estamos en mates virtuales. Hoy traje matecito argentino. Soy Claudia Ceballos. Si es la primera vez que te sumás o mirás este espacio, Mates Virtuales es un espacio para conversar sobre pasiones, sobre talentos, sobre proyectos, sobre la vida. Y es un espacio que está patrocinado por mi gran amiga Celina Regala Vida. Celi está en Argentina. Hola Fer, ya llegaste, qué puntualidad inglesa la tuya. Celina está en Argentina y Celina pinta mates, uno más lindo que otro. Y lo mejor es que hace envíos a todo el país. Así que si todavía no tenés tu mate de Celina Regala Vida, fíjate porque tiene uno más bonito que otro. Soy puntual, dice Fer. Bueno, ahora te dejamos entrar. Y también es un espacio que está patrocinado por Los Muchachos. Los Muchachos es fábrica de pasta y productos argentinos acá en México. Como se habrán dado cuenta ayer, el más feliz es Julián, aunque anda un poco enojado por ahí con Rosana. Lo tengo que hacer público, Ros, porque no les he mandado nada con dulce de leche. Y el más goloso, las cosas saladas sí se las come, pero él quiere dulce de leche. Así que ahí te hice el pedido público. Pongan muchos corazoncitos para que la gente se sume a tomar mates con nosotros. Fer, si querés mandarme la invitación, te voy a aceptar. Mi invitado de hoy es un mexicano, pero es un mexicano, ¿cómo se le dice a los chilenos? No me acuerdo cómo se le dice, pero es un mexicano que habla un poquito para adentro. Fernando es arquitecto, pero es un estuche de monerías que ahora les voy a contar. Se viene sumando Celi, Fabi, bienvenidos a todos los que van entrando. Estoy esperando que mi invitado me mande la invitación. Hoy vamos a conversar con un loco por las plantas. Por lo menos así lo conocí, pero no se imaginan la sorpresa que nos vamos a llevar. A ver, Fer, acá estás. Ahí te mandé la... Hola, Celi. ¿Cómo va? ¿Cómo está Isabel? Ahí está, dice que estoy esperando que Fernando acepte y viene entrando. Ahí Hola, Fer. pude. Tenemos la Hola. duda, tenemos la duda si ya hablas para adentro o no como los chilenos. Ya hablo un poquito, ¿eh? Me como algunas palabras. Sí. O me corto las heces también. Es una mezcla, entonces, como yo acá en México, yo soy chilangaucha. Claro, claro. Pero ya con tantos años eres chilanga también. No, pero mira, escúchame, el cordobés no se me va ni de Nada. chiste, ni de chiste. Bueno, bienvenido, Fer, acá estamos. Gracias. Acá está en la sala de espera del médico, dice Celina, que hasta en el médico te están oyendo, mira. Pues bienvenido a mi casa Destapando Talentos. Les Muchas estaba gracias. contando que te conocí pues, por un tema de las plantas, pero cuando lo invité a tomar mates, me mandó su semblanza y dije, ah, caray, esto es un estuche de monería que hay que contarlo. Así que es un gusto tomar mates contigo. ¿Qué trajiste para tomar? Para que hagamos chin chin. Mira, café. Soy Café. cafeterísimo. Bueno, chin chin Me iba a entonces. sumar a los mates, pero ya no me dio tiempo. ¿No? No, lo que ¿Tomaste mate alguna vez? Mira, generalmente, viste que en México, por ejemplo, la gente no toma mate, pero yo cuando vine a Chile empecé a tomar porque me parecía que era algo con onda, ¿viste? Y para desvelarme en la universidad lo intenté, pero me duele la cabeza con los mates, así que lo dejé de lado. Compré muchos mateos lindos porque era un tema de diseño también, No, 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 a ver, pero lo para abandoné. que vamos a hablar con propiedad, para. El mate es este. Esto no es matero, esto es el mate. El matero es El el recipiente, recipiente, el ¿no? recipiente es el mate. Ah, y la otra es la hierba mate. Lo otro es la yerba mate. ¿Y esto? A ver Ah, si aprendiste. A ver si aprendiste. ya. ¿Esto se llama? Ese es el mate. No, el mate es este. Ah, y la otra es y la otra es La la bombilla bombilla. y la yerba mate. Claro, claro. El matero no existe. Ah, mira, ok, ya, perfecto. Bueno, según yo tenía muchos materos. Muchos mates tenías entonces. Claro, muchos mates, sí. Que viste que hay unos diseños muy lindos de cuero,
tenía otros de fabricación de 3D, que eran muy lindos, de resina de 3D. Esos también estaban muy Ajá. lindos. ¿Y qué los hiciste? ¿Dónde están? No, o sea, los guardé en realidad porque ya como no los uso, como que quedaron ahí en el olvido, sí. ¿Sabes qué se puede Pero hacer? ¿Es que sos loco por las plantas? Ponerle una maceteritos, plantita. un Claro, materito, claro, claro, una macetita de mate. claro. Hay, hay muchos mates, viste, que el original es una Ajá, calabaza de monguaje un aquí en México, fruto, sí, ajá, y muchos de los mates, si los usas un montón, se rompen, ¿no? Entonces hay gente que no los tira, como yo, ajá, y lo que podés hacer es ponerle una plantita y lo seguís claro. Ah, conservando. está bueno el dato, sí, claro, podemos hacer eso en realidad. O como una especie de reciclaje, porque también como que en algún punto caducan, ¿no? Se tienen que curar y con el tiempo envejecen y tienes que tirarlos o cambiarlos, ¿o no? No sabía No, esa versión, por ahí tenemos a Celi si nos puede ayudar, pero yo no los tiro, no, no porque los creo que tiro en y el no. fondo igual la hierba debe producir algún tipo de hongo con el tiempo, me imagino, ¿o no? No, si lo tenés bien cuidado y bien curado, no. Mm, Ahora, hay mates que no se los cura bien de entrada, entonces lo lavaste la primera vez y capaz que tenés claro. hongo la siguiente, ¿no? Pero dice Celina, tengo mates de 20 años, no, no Yo caducan. soy más... Ah, ya ahí estoy leyendo los comentarios, no lo veía. Ya. Bueno, Fer, bienvenido a mi casa y bueno, vamos a contarle a las chicas, a las mujeres, a los hombres, a todos los que tenemos acá con nosotros, eh, ¿quién es? ¿Quién es Fernando Campos? Contanos. A ver, no, yo creo que soy un chico normal, tengo 34 años, soy mexicano y tengo 13 años viviendo en Santiago de Chile. Soy arquitecto de profesión, he estudiado en paralelo muchas otras cosas como teatro, he estudiado un posgrado en artes con una mención en dirección teatral y he trabajado dentro de lo que tú hablabas hace rato, que era, era multitask. En el fondo he trabajado en muchas disciplinas creativas sobre todo. Entonces, de alguna manera, como que mi formación a nivel profesional ha sido muy variada, como que he recorrido una parte que tiene que ver mucho con la arquitectura como tal, luego el tema del diseño industrial, diseño gráfico, el teatro o estudio de performance, como que empecé a formarme de una manera media rara, porque tengo un camino un poco largo en eso, pero siempre, siempre siendo arquitecto, o sea, para mí siempre como que mi forma de operar, mi forma de pensar es a nivel como de un arquitecto. Eso es lo que aprendí y vi la vida desde esa perspectiva, digamos. Soy una persona normal, simple, de gustos muy simples también. Obviamente nadie es normal, todos somos sofisticados y complejos, pero creo que soy un chico bastante normal, simple. Me gustan las cosas simples. No te vas a salvar de la pregunta. Nos tenés que contar qué es normal para vos. No, no, normal, no, no hay nadie normal en realidad. Lo que yo creo es que, claro, todos somos seres complejos y realmente lo rico de las personalidades es esa complejidad finalmente. Entonces, claro, hablar de normalidad realmente no existe para mí el término normalidad, pero sí siento que tengo como en temas de gusto o de cosas que me puedan emocionar, sí soy de gustos simples, me emocionan cosas muy simples. Mm, Como por ejemplo, como por ejemplo las plantas. El fenómeno de las plantas es algo muy, muy simple, muy sencillo. Eh, digo, en la cultura, obviamente el mundo vegetal es muy complejo, pero claro, me hace feliz una hojita nueva en la casa, me hace feliz una Coca-Cola helada cuando tengo sed, ¿cachai? Como cosas muy simples, no, no tengo grandes pretensiones. me encanta que traigas las plantas de entrada porque fue algo por lo que yo te encontré. Sí, Entonces, contaba ayer en un videíto que yo soy las que tienen la creencia de que las plantas se me mueren. Yo soy una una asesina de plant plantas. killer, Y sí, mientras más, más posibilidades de que estén en agua, ¿viste? Para que no se mueran, yo regálame una planta, pero regálamela en agua, porque siento que si está en la tierra se me va a morir, ¿no? Entonces, claro. este año hice puse unas repisitas, unos cactusitos, que eso no se mueren, bendito Dios, No creas, y yo otro tipo conozco a de gente que mata los cactus también. no, bueno, ya sería el gol, imagínate. Eh,
Entonces dije, no, no puede ser que se me muera, tengo que amigarme con ellas, hablar con ellas y decirle que no quiero que se me mueran, ¿no? Me puse a buscar, a chusmear un poco y encontré Locos por las Plantas, que es tu negocio, Sí, eh, y me encantó todo lo que vi, todo, la manera en la que podemos llegar, y ahora te dejo el micrófono a vos, a estas personas que piensan como yo que somos asesinas de plantas, claro. ¿de qué manera podemos realmente tener espacios verdes, vida, simplemente con cuidados de Básico. detalle, ¿no? Esto que vos decías, cuidados simples. Claro, claro. Bueno, Contame. a ver, Locos por las Plantas en realidad, claro, es un emprendimiento que yo tengo en paralelo a todas las otras cosas que hago y nació como por un tema básicamente de gusto y de práctica que en el fondo yo dentro de mi departamento tenía muchas plantas y me interesaban un montón. Y cada fin de semana que tenía libre, yo iba al vivero a buscar más plantas. Entonces se convirtió en una actividad como muy recurrente en cada fin de semana y era algo para mí súper entretenido y muy lúdico. Entonces, en paralelo, empecé a leer mucho sobre el tema de las plantas, pero a nivel como de filosofía contemporánea, como que qué significa tener plantas en casa, qué significan los tiempos de las plantas, cosas que son un poquito más, menos nerds en el fondo, porque no investigaba técnicamente la planta, no me interesa mucho la parte técnica, porque, no, porque soy bastante más subjetivo, creo, en mi forma de pensar. Eh, y de alguna manera empecé a investigar también qué otros emprendimientos en el mundo se estaban haciendo a través del tema de las plantas. Y ahí, claro, descubrí una parte muy, muy interesante que es el tema de los millennials y los centennials, que son las nuevas generaciones, o sea, nacidos a partir de nacimiento de Internet, digamos, que tienen un apego muy fuerte a lo que son las plantas. Y eso es un fenómeno muy raro, porque finalmente el tema plantas uno lo veía con las abuelas, por ejemplo, ¿no? O con las señoras, era la señora de las plantas. Eh, Planta, claro. claro, y ahí a mí me interesó ese tema porque realmente es algo como algo interesante. Dice, ¿por qué la gente joven se está interesando en las plantitas? Es algo raro, ¿no? Y bueno, de Plan Sol Santiago finalmente nace para mí como una necesidad como de ese estilo de vida, como dar el servicio de ese estilo de vida y más que formar algo a través de un negocio, porque yo soy malísimo para un negocio, muy, muy malo desde muy chiquito. Mis hermanos vendían el almuerzo en el colegio, yo nada, nada. Eh, Siento que lo que quería hacer era formar una comunidad de plantistas para poder como tener información de diferentes puntos de vista. Entonces la tienda, básicamente, más que ser más que aportar de manera muy profesional a la parte técnica de las plantas, creo que lo que hace es invitar a las personas a participar desde su lado más emotivo y más experiencial, de una manera. Y así por eso tenemos como este concepto de los plant lovers, que en el fondo es la misma gente de la comunidad que da tips sobre el cuidado de las plantas que tenemos a la venta. Y ahí se va formando un poquito ese diálogo, digamos. Ahora, lo interesante de esto que te contaba, de la parte de la gente joven, de los millennials, hablamos como de la generación que nació con el Internet, digamos, o sea, como en el proceso de Internet, y los centennials, que son los nativos digitales ya 100%, que son los niños que ya están con el tablet a los 2 años. Nacen con el dedo así, ¿no? Nacen así ya, claro. Estas generaciones finalmente, desde el lado como de la filosofía contemporánea, hay varios como filósofos que hablan del tema, como, no sé, Sigmund Bauman, Yul Han, que empiezan a como analizar el individuo desde, por ejemplo, ópticas que tienen que ver como el individualismo, el narcisismo, la depresión que generan las nuevas generaciones, ¿cierto? Y ahí hay algo muy, muy interesante que es en el fondo esta incapacidad que tiene la gente joven de generar vínculos importantes. Generas vínculo con todo. Todo es interesante para la gente joven, con todo engancha, pero no genera lazos fuertes. Y esa es una condición súper normal de la gente joven, que no se puede decir que en el fondo es algo que les pasa a algunos, sino que realmente les pasa a casi todos. Y me parece a mí que el tema de tener plantas en casa finalmente como que suple esa parte, como que la gente joven de alguna manera al tener un ser vivo se siente responsable de algo que tiene vida. Y ese sentimiento de responsabilidad
creo que nivela un poco esa carencia o esa incapacidad de formar relaciones afectivas largas. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con los Wow. novios, con las relaciones de amigos, de hecho, con la relación con los trabajos? Los trabajos hoy en día, tú no estás en un trabajo más de 5 o 10 años porque ya no es la tendencia. La tendencia es como, es esta modernidad líquida de la que habla Bauman, que finalmente es como todo es fluido, todo pasa, todo es frágil, todo es cambiante. Mientras más rápido, mejor, ¿no? Esto Claro. que decís me encantó, Fer. De paso le vamos a mandar un saludo a Pau, que no se pudo conectar hoy, que quería, pero no se pudo conectar. Ella Ah, decía esto que vos decís. Ella es una milenia más viejita, pero ella dice que está ahí en el paso, ¿no? baby Y boomer. ella decía no puedo, no puedo tener un ser vivo, o sea, no puedo ser capaz de mantener un ser vivo, refiriéndose a la planta, Sí, dice, ¿cómo puedo ser capaz de tener una relación? Siempre hacía esta comparación, ¿no? claro. Bueno, no te voy a mentir, hace un año tiene unas plantas como las tuyas, las que veo de ahí atrás, divina, y en tierra, y eso para mí es, yo le digo, Pau, ya podés tener Es que las plantas son más de tierra, ¿eh? Pero es real, esto que decís es real, ¿no? Cómo crear estos vínculos que realmente te sostengan, ¿no? Y cómo Claro. lo podés interpretar. ¿Cómo podés interpretar que si no podés tener viva una planta, no podés ser capaz de relacionarte o tener un vínculo más Es profundo? Hay un montón de exactamente. escritos acá y no alcanzo a ver todo. Vayan despacito. Me encanta Esta, que se suban, pongan corazoncito, pero vayan despacito escribiendo. Por ahí te preguntan qué opinas de los bonsai, con esto que vos haces. sí. Bueno, de los bonsai, la verdad es que del tema sé muy, o sea, sé algo porque de chico me interesaban. Cuando estaba chico, digo, 15 años, y mi mamá me regaló unos libros sobre eso. Y aprendí un poco a hacer el tema de las raíces, que tenían como dos sistemas, uno que era para que creciera en lo alto, otro que creciera en lo ancho. Pero después no me interesó porque me parecía que eran como técnicas, obviamente en el marco de digamos, de la cultura en la que están, obviamente tienen otras connotaciones, pero me parecía que era algo como muy violento hacia la planta. Yo no soy una persona, no soy, o sea, no soy amante de las plantas en el sentido tan sensible como de decir la planta tiene sentimientos como humanos, digamos. No humanizo las plantas, no tengo esa tampoco como ese tipo de relación, no le hablo a las plantas, no me parece eso. No me digas eso, Sí, qué no. desilusión. Soy mucho más, creo que mi relación con las plantas es un poquito más intelectual, un poquito más como desde otro punto de vista, que es el concepto de tenerlas. Y la parte de los bonsai sí, a mí me pareció una cosa muy violenta hacia algo que está vivo, eso sí es cierto. Entonces hay una manipulación ahí como muy fuerte sobre el ser vivo. Que lo mismo pasa en la cultura, por ejemplo, con la flor de loto de los pies, digamos, como que hay algo de ese control, de esa como manipulación que llega a ser algo muy lindo porque tiene que ver más que nada, no tanto como con la forma de, sino con el tiempo que llevó esa planta a ser lo que es. Y eso es algo Mm. que dentro de la cultura oriental es súper importante, que es en el fondo el valor del tiempo. Y dentro de la pasión por las plantas, yo creo que la temporalidad es uno de los factores más interesantes para analizarlas y para analizar incluso la vida, como que hay algo en el sentido del tiempo que nosotros vemos como animales o como humanos, digamos, que no vemos en las plantas porque las plantas tienen un movimiento mucho más lento. Y eso no significa que no se muevan, sino que son súper activas realmente. Y eso es lo interesante, que al ojo humano no podemos leer esos movimientos. Entonces pensamos que las plantas son seres medio inertes, como que no pasa nada. Y no, realmente son seres súper móviles finalmente. Pero claro, ellos optaron, decía un biólogo italiano, que a mí me gusta mucho, se apellida Mancuso, que en el fondo las plantas optaron por enraizarse, por quedarse quietas en un lugar, en un solo lugar. Y esa condición, digamos, que es totalmente distinta a los nómadas que nosotros nos decidimos ser, hace que la planta tenga un nivel como una capacidad de sobrevivir mucho mayor porque no tiene opción de escapar al medio. Y por Ok. eso la planta o las plantas utilizan tantos mecanismos de seducción en algún punto para que los animales y las mismas otras plantas les sirvan para generar, para sobrevivir, digamos. Por eso existe la polinización, existe como
la relación no sé, del animal que se come la planta y la deja por otro lado. Porque en el fondo, si tú lo piensas ya así como diciendo, bueno, ¿qué pasa acá? Es que la planta está ocupando mecanismos de seducción para sobrevivir finalmente. Y por eso pasa todo lo que pasa con los insectos, con los murciélagos, o sea, con todo ese sistema. Es muy interesante, porque finalmente uno piensa que son seres muy débiles, pero no son seres tan débiles. Finalmente tienen más evolución, más años de evolución que nosotros. Entonces, habría que pensar qué tienen ellos como especie para haber sobrevivido tanto tiempo. O sea, como que no mirarlas a menos, digamos, ¿no? Hay algo Esto ahí que que me están contabas, haciendo muy bien desde hace muchísimos años. seguramente, y además esto que me contabas que arman como comunidades, ¿no? También el Claro, tema de las especies en plantas y las raíces. Hace poco veía un documental, es impresionante, ya yéndonos a los árboles un poco más grandes, cómo se comunican por abajo de la tierra, ¿no? claro, Y porque en el nosotros, fondo no sé, son miles de millones de raíces que se generan y generan una trama como de conexión que en el fondo se compara con una trama de un network finalmente. O sea, hay un claro, sistema de inteligencia ahí que es muy interesante. Una de las cosas así como interesantes, por ejemplo, de los estudios que hace este neurobiólogo, es que en el fondo hace experimentos en donde, por ejemplo, una planta rastrera, que en el fondo, esta es una planta rastrera que en el fondo trepa finalmente, o se arrastra, digamos. Entonces tiene como movimiento, ¿cierto? Él pone como el germen de la planta para que empiecen como a salir y ve todos los movimientos que hay en el tiempo, digamos, en varios días. Y les pone un palito a una de ellas, o sea, al medio en realidad de las dos. Y ve cómo en el video se nota muy claramente cómo si una alcanza el palito, se enrolla y la otra deja de buscar ese palito. Porque en el fondo parece que se respetan un poco esas jerarquías o esas estructuras. Entonces no puede ser que la planta se le encime a la otra. Eso es muy interesante, porque parece que hay como una inteligencia por ahí. qué Sí, loco, qué lindo, ¿no? Y qué curioso la cantidad de cosas que hay más allá de este espacio, este ser vivo que mm, necesitamos nosotros. Hay todo un mundo atrás, ¿no? Yo creo que claro. esto que te estás aportando, Fer, desde tu mirada, a mí por lo menos, me abre un mundo diferente, ¿no? Y creo que hay muchas como yo acá, y muchas y muchos, que nada, somos asesinos de planta. Pongan corazones, por favor, para que vengan, porque ¿Sabes ahora estamos hablando de plantas, del ecosistema, de realmente cómo es un ser vivo que vive en comunidad. Esto que claro, decís me encanta, porque ¿cómo puede ser si no hay inteligencia que tengan este respeto por la otra, ¿no? El tema de la luz, ¿cómo buscan la luz? Saludos a claro. Colombia, saludos a Chiapas, Panamá, bueno, a todos los que se van sumando, Argentina, por supuesto, México, Chile. Estamos súper internacionales. Bienvenidos. Me hubiera peinado un poco. Yo los miércoles suelo peinarme. Nada más los miércoles me peino, pero ya estás peinado, ¿no? Ni te hagas. Bienvenidos a Destapando Talento. Estamos conversando con Fernando Campo sobre las plantas, una de sus pasiones. Fernando es arquitecto, pero ahora hay otro tema, después que cerremos con las plantas, que me encantaría abordar, ya te lo dije. Pero bueno, contanos en base a las plantas, Fer. Vos Sí, dijiste por ahí que las plantas cuando se enraizan, no sé si fue ese ajá. el término que usaste, se hacen más fuertes, y me encantó como metáfora, Sí, ¿no? como Porque nosotros metáfora es muy lindo. somos Mira, unos viajeros y vamos y venimos, pero ¿qué pasa cuando nos quedamos en un lugar? claro, en el fondo eso es muy lindo pensarlo incluso con el tema de la pandemia, que es algo que a mí me movió mucho como a los primeros meses. Que en el fondo, claro, las plantas están situadas en un solo lugar, digamos, están arraigadas, tienen la función del arraigo, ¿no? Como la situación del arraigo. Y para eso, obviamente, ellos tienen que buscar diferentes mecanismos para poder sobrevivir, como lo que hablábamos, ¿no? Lo de generar, no sé, colores atractivos para los insectos, esta miel que comen los insectos que en el fondo hace que se haga el sistema de polinización para otro. Hay un sistema de manipulación y de seducción. Hay una seducción que es interesante pensar que, por ejemplo, nosotros no generamos sistemas de seducción para otra especie, es solamente entre humanos. Y las plantas
generan sistemas de seducción para otras especies, que eso no pasa en el mundo animal, digamos, y eso es interesante. Y algo de lo que a mí me fascinó mucho cuando hice la tienda finalmente es la idea de que el elemento de diseño o el elemento utilitario, que es la maceta, cambia una situación de la planta que es totalmente antinatural, que en el fondo es que le permite a la planta ser desplazada. Y ese momento es muy interesante, porque finalmente la maceta, que uno ve macetas de niño, o sea, ves macetas por todos lados y nunca te lo cuestionas, dices, qué loco que en el fondo tengo la posibilidad, o la maceta finalmente es un instrumento que sirve para cambiar la naturaleza de una especie. Y le permite el movimiento, que es algo que está arraigado a lo que es en sí la planta, ¿cachai? Y ahí, ahí me volví loco, obviamente. Ahí me rayé completamente con las macetas, porque todo lo que veía era macetas, 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 porque es un concepto muy bonito de ver, como que digo, es interesante esta parte. Y es lo que te permite finalmente, por ejemplo, en mi caso, en la casa, que yo tenga plantas que nunca, nunca en la vida iban a poder estar juntas, ¿entiendes? Nunca se iban a poder comunicar. Entonces, de repente, claro, yo ya ahí veo como el comadreo de las plantas. Hasta la vez platicar a El chismerío que se trae en estas locas, claro, pero claro, es algo es muy interesante como fenómeno, digamos, en ese sentido, ese desplazamiento, digamos. Y también como que con la tienda me di cuenta que finalmente mucha gente empezó a tener plantas, sí, pero también había gente muy traumatizada con las plantas, que en el fondo se sentían plant killers, como matadoras de plantas, digamos, ¿no? O matacactus, como dicen. ¿Cómo y en se el dice? Fondo, oye, no, matacactus todavía, ¿no? Matacactus es como asesino en serie, como de ese grado, ¿viste? Qué mal me siento, por Dios. Y en el fondo, claro, hay gente muy traumada con las plantas que le encantan, pero que sienten que se le murió una y sienten que mataron algo que estaba vivo. Y finalmente, una de las cosas más comunes de la gente con las plantas es precisamente que las mata por exceso de cuidados. Eso significa que en el fondo está tan pendiente de la planta que la riega cada rato pensando que así está mejor. Y a mí dentro de como toda esta idea de no sé, de cuestionar un poco los modelos de comportamiento, de la gente joven, todo el rollo, me interesa, por ejemplo, el marketing de la tienda, que es un marketing que hago yo personalmente, súper como casero, digamos. Siempre me interesa meterle ese lío que tiene que ver con las relaciones con nosotros, porque finalmente, cuando uno dice que es una mata plantas, es porque las mata de amor, como es un exceso de amor. Y entonces, como ni todo el amor, es terrible. Entonces, es muy bonito. Una vez, una chica estaba en una tienda en Nueva York que es muy famosa de plantas, que se llama Decil. Y la chica me contaba sobre la suculenta, ¿no? Hablamos sobre la suculenta, yo le preguntaba como cuidado y eso. Y la chica me dice, mira, las suculentas son como los hombres. Como que entre menos les hagas cosas mejor, como déjalas en paz. No las mires, no le eches agua, déjalas en paz. Y van a sobrevivir mucho mejor. Y era muy bonito porque finalmente creo que las plantas, al menos en la comunicación de Plant Store, sí han sido una buena excusa para hablar de temas más relevantes, ¿cachai? Como hablar del amor, hablar como de las relaciones afectivas, hablar entre amigos, regalar una planta a otra persona como reconciliación. Como que siento que es una muy buena excusa para expresar emociones, por un lado, y también como que es una buena excusa para contar historias, que en el fondo es un poco lo que nos dedicamos los humanos finalmente, como esa necesidad de generar relato constantemente. Y por eso yo incluí en la tienda el tema de los maceteros como una parte muy importante, porque yo quería que los maceteros tuvieran una historia siempre, para poder como hilar una especie de dramaturgia. Por eso vinculaba mucho mi parte teatral con la tienda, porque creo que es mucho más significativo cuando no solamente es la planta en sí, sino que tiene un grado de teatralidad mayor en cuanto a la concepción del macetero, el diseño del macetero. Y ahí empiezas a cruzar muchas historias. Maravilloso lo que estás haciendo, Fer. Yo que empecé a seguir la página de las plantas, es esto, o sea, generás temas punto y aparte de lo que son las plantas en sí. O sea, me encantó ahora para el Día de los Enamorados, todo el mundo abrazado a estas plantas grandes. A las monsteras. Las monsteras, bueno, mi novia es una monstera, le había puesto,
y literal, o sea, una cantidad impresionante de historias, ¿no? Y vistas de diferentes lados. Yo soy mucho de Claro, mirar, soy más de la imagen, pero imágenes que hablaban solas. Entonces creo que lo que estás generando con esta mezcla de quién sos, como vos decías, mole de todos los arroces o arroces de todos los moles, como dijiste, eh, estás conjuntando todo, Fer. O sea, no es que sí, está Fernando el arquitecto, Fernando el de las plantas, Fernando el artista, Fernando. No, eso es un todo y además se puede ver a través de lo que haces, ¿no? Y de lo que se genera. Entonces, eso a mí se me hace maravilloso. Yo estoy fascinada con la página. gracias. Aparte, las macetas que tenés son de otro mundo. Por Dios, si están en Santiago, vayan a la tienda, pero no a comprar la planta. Vayan a sacarse la duda de esto que estamos hablando, porque nada, unas macetas con rostro, otras con patita, que esas me encantaron. Le decía hoy, Sí, fíjate que Fernando, yo tengo una tráeme anécdota de con las patitas que es muy significativo para mí, porque las patitas son argentinas. Nosotros las traemos de Argentina. Y cuando yo estaba con la idea de hacer la tienda, yo viajaba mucho por mi otro trabajo a Argentina, viajaba muy seguido. Y generalmente, claro, yo ya tenía el ojo puesto en el tema de las plantas y veía cosas, viste que cuando uno tiene una cosa, una idea fija, está siempre pensando en eso. Y una vez estaba caminando por Palermo, Soho, y vi en una ventana unas patitas con un cactus. Y yo dije, qué Bueno, lindo este objeto, como para tenerlo en la tienda que quiero hacer. Y ya como sabes, o sea, en internet está todo, empecé a preguntar, la casa estaba cerrada, me dio otra vuelta, no había nada, y empecé a buscar como el macetero, como con la forma, no sé, en internet, y di con la persona que vendía estas cosas, pero pensé que era como alguien que vendía 2 o 3 unidades, digamos, como yo tengo en mi casa unas patitas. Eh, y yo no sé qué pasó allí, como algo muy mágico, que en el fondo estaba yo hablando con el ceramista que hacía las patitas. Y qué ahí ya empezamos a maravilla. hacer como un acuerdo para traerlas a Chile y todo. Entonces, finalmente, Patitas es como es uno de los objetos más simbólicos de la tienda, porque es el objeto más tierno que había en ese momento cuando partió. Y Es por una maravilla. ejemplo, Patitas se usó mucho con el tema de los cactus, porque el concepto de la publicidad de las patitas era que todos éramos iguales en algún punto, pero teníamos un grado de diferencia muy potente. Y por eso había cactus de muchas especies, porque en el fondo era algo igual, pero con identidades distintas. Y ahí Qué empezamos a hablar de bonito. ese cuento. Qué bonito, y qué bonito, digo, sin duda se nota. Acá hay un comentario largo, largo, que lo te voy a decir, te voy a interrumpir un ratito, pero dice, pensando en todo lo que dices, yo trabajo en el tema de los vinos, las mejores uvas se dan o se están estresando a la planta, de lo contrario no se logran la concentración adecuada de azúcares y Ajá. aromas. Saludos, dice Reinaldo que qué buena vibra. Bienvenido, Reinaldo, a Destapando Talentos. Tu vibra tiene que ver seco. Ay, yo no. Va como muy rápido. Ya les dije que yo soy nueva en esto. Yo No sé más, si vos sos más ducho, podés viste, leerlas vos también, me podés ayudar. me encantó que cuando te pregunté que cómo hacíamos, si yo te llamaba o qué, y me dijiste es tu primer live, y yo sí, es el primero. Claro, pero escúchame, acá la gente se está abusando, están escribiendo como mucho antes de empezar esto. Aparte que estoy mayor, son esculturas, son obras de arte, sin duda, Sí, las total. macetas. Y eso es un punto importante, que en el fondo, también dentro de la tienda, yo trato de tener siempre como dentro del line-up de maceteros el tema de la pieza hecha a mano, como el ceramista hecha a mano, y creo que es una de las pocas tiendas que hay en Chile que en el fondo manejan ese tipo como de productos. ¿Por qué? Porque a mí también, como tengo una necesidad, porque soy arquitecto, porque me gusta el diseño, de tener contacto con artistas, que en el fondo es algo que yo busco constantemente porque siento que también la parte de mi trabajo más formal carece un poco de esa, no de la creatividad, pero sí de con ese entorno mucho más artístico, real, que me daba antes el teatro, por ejemplo, que a mí me nutre mucho, por ejemplo, visitar un ceramista en su taller, me nutre muchísimo personalmente. Y siento que una de las cosas lindas que tiene el proyecto es precisamente eso, como el poder interactuar con otros artistas y el poder tener piezas que tienen un valor único porque son piezas hechas a mano finalmente. Y también obviamente hay ahí un compromiso, yo creo como desde humildemente, como que siento que igual yo considero tener un compromiso con esas personas porque finalmente la tienda sirve de vitrina para su trabajo, finalmente como que
ayudas como a que se generen más, más conexiones finalmente con ellos mismos. Entonces siempre también intento hacer acuerdos que son más, más enfocados a viralizar también la presencia de ellos. O sea, muchas veces, por ejemplo, cuando, cuando un negocio es más como si fuera un retail, como algo de más de distribución, omite un poco el proveedor porque el proveedor significa algo que el otro puede encontrar por otra vía. Pero acá en The Plant Store lo que yo intento hacer es realmente mencionar a los artistas y a los artesanos y a la gente que trabaja en esto porque finalmente son diseños de autor y la autoría para mí es sagrada. O sea, siento que eso realmente es uno de los valores grandes de la vida, la impronta. Tal cual, tal cual. Y esto que decís, eh, hoy por hoy lo empezamos a ver un poco más, yo creo. Siempre estuvo, el artista siempre está, ¿no? Pero ahora con todo esto de Claro, la pandemia, eh, se empezó a ver más el boom. esto de convivir y de vivir en red, ¿no? Y decir, bueno, si yo puedo apoyar a mi colega, a mi Mm, proveedor, a este artista, lo voy a hacer, ¿no? claro, Porque además, como dijiste, es algo único, es una pieza única. Bueno, acá tenés a los enamorados, mirá los corazoncitos que nos ponen. Eh, pero eso es maravilloso, y yo creo, Fer, esto que son piezas únicas, esas caritas que vos tenés, inclusive las patitas, por más que tenga un molde, sí, ¿no? es un diseño igual de autor, finalmente, claro, claro. Totalmente, pero en las caritas, el otro día veía una chica de España, me parece que es, que hace Los las macetitas pompilios, que son caras, ¿eh? una que se llaman pompilios. Con pillos, de Sí, barro, sí. ¿no? O de arcilla, no sé cómo los trabajaba. Y ella decía, son piezas únicas. O sea, Claro, yo o sea, de meto, hecho, por ejemplo, cuando nosotros hacemos la importación, los pompilios son las piezas de cerámica hechas a mano, que, por ejemplo, de Planstor es la única tienda en Latinoamérica que tiene a los pompilios acá. Y en Europa se venden en muchas tiendas boutique, sobre todo, pues son piezas como bien sofisticadas finalmente. Y es bonito, por ejemplo, pompilios yo los seleccioné cuando empecé la tienda, porque tienen una cosa muy linda de que hay diferentes tamaños pero hay también diferentes expresiones, como que hay una gente, hay pompilios con barba, pompilios con bigote, pompilios mujeres, y en el fondo permitían generar familias. Y la venta de los pompilios se ha convertido en algo muy coleccionable, porque por ejemplo hay gente que compra a la mamá, el papá y los dos hijos porque su familia se compone de esa manera. Entonces empiezan a ver como algo muy mimético con el objeto. Y eso es interesante con esas piezas principalmente. inclusive, inclusive el tipo de planta que le vayas a poner arriba, le estás poniendo identidad a La la planta, identidad, ¿no? sí, sí, sí. El que Los tiene otros el pelo por un lado, sí, sí. es maravilloso, maravilloso. Bueno, Fer, a mí me encantaría, se nos va el tiempo volando, la gente está fascinada. Acá dice Fabi que todo lo que es arte, la naturaleza es arte, definitivamente. Las Definitivamente. plantas, cómo nacen, cómo crecen. Yo veía el otro día una que se iba al sol, o sea, buscaba el sol, ¿no? Ajá, Y decimos, qué maravilloso, o sea, qué precioso la manera, porque se enroscan de una manera diferente, pero alcanzan el objetivo de alguna forma, ¿no? exacto. Eh, Entonces hasta los movimientos de las plantas parece una obra de arte. Y vámonos a la obra de arte. Ah, para, antes dicen, ¿cuál es tu planta o flor favorita? Mi planta favorita, mira, yo creo que, o sea, por ejemplo, dentro de mi casa, la favorita es esta que siempre pongo, aquí, por ejemplo, cuando trabajo también tengo la cámara hacia acá, me gusta mucho, pero La esta presume. es una planta súper simple que se llama Syngonium, pero es mi favorita porque es muy loco, pero es la más antigua que tengo. Y creo que el cariño es más por el tiempo que he mantenido cuidándola que por lo que significa la plantita. Porque tengo plantas mucho más sofisticadas, pero esta es como mi regalona, como dicen en Chile. Es tu favorita, claro, esa es tu favorita, la consentida. La consentida, claro. Pero no le pones mucha agua, me parece, para no matarla, ¿verdad? Una vez a la semana aproximadamente. Que esa es otra cosa, otro tip bueno es que muchas veces pensamos que yo tengo amigos que tienen muchas plantas y ellos se organizan con un Excel de riego, que es rarísimo. Mi cabeza no puede manejar Excel, por ejemplo, en el trabajo es un problema, pero digo que sí. Y realmente el sentido del riego de la planta no tiene que ver con la constancia cuándo regarla, sino más bien en que uno tiene que observarla y parece medio hippie lo que te voy a decir, que es como en el fondo la planta te pide, pero realmente tú ves
cuando la planta necesita, que es cuando está un poquito más decaída, cuando está un poquito más arrugada, la suculenta. Y en el fondo es un poquito estar muy pendiente de cómo se va viendo la planta. Y creo que ahí generas también una relación mucho más cercana con ella, con el objeto. Porque no va a depender como de regar, no sé, cada 10 días. Y anda a sacar la cuenta cada 10 días qué día te corresponde, ¿entiendes? Entonces creo que es Claro. mucho mejor tip que uno se haga el hábito de verlas directamente, como de ir viendo cómo va cambiando, cómo va evolucionando. Sí. Excelente tips. Yo hoy estuve a punto de regar, tengo una que es como una palmera que no está divina, así verde, verde, pero no se me ha muerto y ahí está. Y la moví, esto que decías que me encanta porque al estar en maceta uno puede moverlas, entonces Sí, yo la moví al sol, ¿no? Porque el sol no llega donde ya está, entonces yo la moví al sol y iba derechito a buscar el agua para regarla y dije, ay no, creo que no, vamos a ver qué con el sol. Me dio cargo de conciencia, te juro, dije, no, vamos a ver cómo va con el sol y la voy a observar. Si después de haber tomado sol me pide agua, le doy agua. Si no, no le claro, voy a dar agua. Si no, la voy a volver a matar, me muero de claro, claro. angustia. Está bueno eso, sí. Bueno, hablando de arte, vámonos a otra de tus facetas, a otro de tus moles. Me encantaría a mí hablar de, yo tengo por acá anotadito, que fuiste considerado por la Secretaría de Relaciones Internacionales de México como uno de los 100 creadores mexicanos con Ajá. residencia en el extranjero de interés artístico, por su trabajo escénico y su actividad creativa en proyectos multidisciplinares. Sí, Contame eso, por favor. fue muy lindo eso. En el fondo eso fue en un momento en el que yo estaba trabajando mucho, tenía mucha actividad teatral. A ver, yo estudié arquitectura, me titulé como arquitecto, digamos, entre México y Chile, hice doble titulación. Inmediatamente después de eso, básicamente mi proyecto de tesis de arquitectura era relacionado con la literatura, principalmente con la poesía. Y mi tesis, básicamente, en términos muy simples, era decir que el arquitecto construye edificaciones físicas como para habitar, ¿cierto? Eh, y yo tenía el presentimiento de que la poesía tenía algo con la habitabilidad emocional, que en el fondo uno puede habitar emocionalmente un poema, por ejemplo. Y mi tesis de grado era decir, bueno, si yo puedo habitar emocionalmente una pieza literaria, una poesía, es porque el poeta hace un ejercicio de proyecto arquitectónico en algún lado. Como en un momento de la creación, él ejercita esa parte de proyecto, esa parte proyectual. Y esa era la tesis finalmente. Y con ese pensamiento, yo sin querer, porque no me había dado cuenta en lo que estaba haciendo, me fui mucho a la literatura para crear situaciones, que es la dramaturgia finalmente. Entonces el teatro llegó como a mi vida por casualidad, porque yo nunca había visto teatro en mi vida siquiera. Nací en Veracruz, en México, de niño me fui a vivir a Chiapas y nunca tuve realmente el acceso como a la cultura y al arte como tal, como que a lo que yo ya conozco, digamos, de ahora. Siempre, por ejemplo, mi mamá era muy allegada a las artes, pero desde algo también bien amateur, como que le gustaba la poesía, era declamadora, tenía mi abuelo, por ejemplo, era periodista, pero nunca tuve cercanía real con algo muy artístico, de real, digamos, ¿no? Había mucha pasión en mi casa, pero no algo real, real, real. Entonces finalmente como que sentí que toda mi formación artística era un poquito más cuando yo ya estuve mayor, cuando ya estaba, por ejemplo, acá en Chile, que ya tuve más libertad de conocer cosas nuevas, artistas nuevos, tenía más acceso también a la cultura en algún punto. Y llegué a la dramaturgia, me metí a unos talleres para escribir teatro y poco a poco empecé a escribir obras de teatro. Y me di cuenta que ya tenía como unas 5 o 6 obras de teatro escritas y obviamente como no venía del mundo del teatro, nadie iba a dirigir estas obras. Entonces, lo que hice fue meterme a un magíster, que era un magíster en arte, con mención en dirección teatral, y ahí básicamente aprendí sí, también como que te da un poquito más de valor de hacer cosas, porque sientes que tienes como un background intelectual por atrás, y me animé como a dirigir mis propias obras. Entonces, mi inicio con el teatro fue bien casual, después de mi tesis de grado de arquitecto, y ahí fue cuando empecé yo a dirigir realmente profesionalmente mucho teatro, o sea, dirigía
varias obras dirigí, digamos, como que igual fueron importantes en su momento, y yo era un joven de 24, entre los 24 y 28 años, estaba como bien movido en el tema del teatro. Entonces, finalmente, para mí algo súper raro, porque tenía mucho éxito todo lo que se hacía, era muy mediático, había actores muy importantes, y en el fondo empecé como a trabajar en eso y empecé a trabajar en disciplinas con una productora que formé que se llamaba Mootlab, que en el fondo trabajaba con otras compañías y hacíamos diseño escenográfico, diseño gráfico para piezas que tenían que ver con artes escénicas. Y eso generó como mucha comunicación, digamos, que en el fondo, después de eso, desde la Secretaría de Relaciones Exteriores de México y la embajada de acá, se generaron muchos vínculos. Y me invitaban a participar de los foros, a ser jurado de algunas cosas y todo. Y ahí fue cuando ya se me hizo la invitación como para formar parte de estas 100 personas que viven en el extranjero para ser considerada dentro de un libro. Esto era un libro como muy bonito en realidad, porque era una entrevista que se me hizo justo cuando yo fui a México, se me hizo estando allá en México. Después obviamente tuvimos conversaciones por teléfono y todo, y el fotógrafo era de acá, entonces se generó todo este compilado de información de la actividad y fue muy bonito, o sea, muy agradecido en realidad, porque eso también me generó otros vínculos con otras instituciones, digamos, fue una buena oportunidad también. Y obviamente un honor, ¿no? No, pues sí, bueno, eres un jovenazo dirigiendo teatro por Era ahí. chiquito, Claro, por eso te hiciste famoso, no te creas. Eh, Oye, Fer, y esto que dices, yo tuve la posibilidad, él me compartió un link y pude ver la conjunción realmente de una obra de teatro en un edificio, y me encantaría que Bárbaro. nos cuentes un poquito de esa obra. Sí, bueno, esa obra para mí es una de las obras más importantes en realidad dentro de como para entender, a ver, yo quiero aclarar que, por ejemplo, cuando todas las cosas que yo he hecho siempre han sido muy, más que profesionalmente, fue muy en búsqueda de mis propias como situaciones, mis propios problemas, mi propia vida, digamos. Siempre me gustó el arte, el acercamiento con el arte, a mí me gusta como para resolver mis propias cosas, digamos, como mis propias taras. Y Te porque traemos por ahí. obviamente, pues el arte cuestiona la vida y sobre todo el teatro cuestiona la vida social también, la vida como humana. Y habla de la vida. Y es muy poco, cuando uno empieza ya a trabajar en cosas un poquito más comerciales o cuando tienes contacto con otro tipo de cosas, uno no se para a cuestionarse la vida. Y eso es muy fuerte porque a mí me pasa también, por ejemplo, en el trabajo, de repente pasa mucho tiempo y yo estoy en un modo automático sin cuestionarme nada. Y algo muy bonito con el teatro es eso, que en el fondo tú estás dirigiendo, estás analizando textos, estás como hablando con actores y estás tratando de darle sentido a la vida, aunque sea en un texto, aunque sea en el escenario, pero tú estás trabajando ese intelecto, digamos, como no que estés formando intelecto, sino más bien estás como tratando de aprender algo de la vida. Y creo que yo, por eso, o sea, ahora mismo que no tengo actividad teatral como tal, hago algunos proyectos y todo, pero no tanto como antes, no siento que dejé de hacerlo, siento que en ese momento de la vida a mí me ayudó mucho para crecer como persona. Y lo aprendido me quedó, o sea, no es algo, no tenía una relación social con el teatro, por ejemplo, no dependía de nadie no hacía las cosas como para agradarle a un público, siempre fui como bastante en ese sentido bastante, fue más personal todo. Y creo que eso me ayudó mucho también a no tener tantas dificultades después, ¿no? Como de decir, puedo irme al teatro, de repente me dediqué a hacer diseño industrial, de repente me dediqué a hacer experiencias de marca, que es casi hacer teatro, pero para marcas comerciales. Entonces tampoco tengo como ese tabú de hago teatro, soy súper anticapitalista. No tengo esas diferencias. Me parece que haciendo una cosa u otra, yo siempre he hecho lo que quiero, como lo que me gusta, y no he dejado de hacer cosas por esas divisiones tan absurdas, porque finalmente uno de los problemas más grandes de hoy son esas divisiones que son absurdas totalmente, no te tocan. Totalmente. Es como si tuviéramos que ser uno, ¿no? Por eso, Exacto, cuando leía tu semblanza me moría en la risa, ¿no? Y, inclusive tú me decías, mi mamá dice esto de los moles, ¿no? Es un dicho tan popular sí, acá en México, ¿no? Y es que en México hay moles que son salsas
de todos los colores habido y por haber, de todas las texturas, de todos los sabores que se puedan imaginar. Entonces, Fer dice, decime la frase porque no sé si la digo No, correcta dice o no, pero que yo soy arroz de todos los moles, arroz que de en el todos los fondo hago de todo. y eso, si nos ponemos a analizar la vida, como decís, ¿no? Mm, No estás separado, o sea, no estás peleado con una cosa y con la otra, claro, pero hoy por hoy nos cuestionamos mucho, ¿no? Cuando preguntamos, ¿quién soy? Ay, Dios, pero soy todas estas y muchas más, ¿no? claro. Yo creo que en la narrativa, y el otro día me desperté y lo comentaba con una amiga, soñaba yo que era el gran pez. ¿Has visto la película del gran pez? Sí, Bueno, y es eso, ¿no? O sea, yo la he visto miles de veces, me identifico con las narrativas, ¿viste? Que al mm, fin y al cabo no sabemos si son ciertas o no, ¿no? Pero eso depende del otro. Yo sí claro. sé que yo he transitado, he caminado, soy esto, mato plantas, hago esto, hago el otro, ¿no? Sí. Eh, entonces me desperté con eso y dije, qué divino que como seres humanos podemos narrar lo que querramos, podemos contar la historia, nuestra historia, Sí, de la forma en la que querramos, en una puesta en escena, en un edificio, en una maceta, en una planta, en unos mates. Entonces creo que va todo de la mano, todo lo que estás totalmente. haciendo. No dejas de ser un director de teatro. Claro, yo creo Yo que creo esa es la parte, por eso que todo, en el fondo, claro, uno es como bueno para el teatro, que es como, pero por el drama. No, pero yo creo que eso también tiene mucho que ver como que es algo que yo valoro mucho cuando se analizan, por ejemplo, las nuevas generaciones, que en el fondo antes la consecuencia, o sea, el ser consecuente con las ideas era muy valioso, porque generaba tradición, generaba como honor, el de yo soy de derecha, yo soy de izquierda, yo soy anti no sé qué, como que esa consecuencia generaba algo que era muy como de honra, como te hacía como muy estructurado. Y las nuevas generaciones son generaciones que finalmente tienen como ADN la irreverencia. Y esa parte irreverente de los jóvenes de hoy, sobre todo ya ni siquiera yo ya soy un millennial, digamos, muy de los primeros, pero digo, los centennials, que son los más jovencitos, 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 es gente que es absolutamente irreverente, pero que es un problema obviamente si uno lo ve desde otra perspectiva, es un problema porque no genera ningún vínculo, no genera importancia en nada, también es una virtud muy grande porque es una generación que no se preocupa por aspectos tan estúpidos como, por ejemplo, las partes sociales, la homofobia, tiene algo que es muy valioso a nivel humano, porque son valiosos todos finalmente. Tienen como esa parte como de interactuar, tienen la necesidad de interactuar y no quieren solamente interactuar con un tipo como él, ¿entiendes? Entonces creo que esa es una de las cosas más lindas que tienen las nuevas generaciones, que en el fondo esa irreverencia los hace mucho más sofisticados que antes. ¿Mm? Claro, inclusive hasta está mal visto en muchas veces esto de decir, pero este no terminó una carrera, ya está haciendo esto, se Claro, salió del karate, ahora quiere ir a jugar al básquet, no sabe lo que quiera, y bueno, está bueno probar para saber qué es lo que queremos, ¿no? claro. Y lo Cosa que mismo otras pasa, por ejemplo, generaciones no lo hacían. yo lo pensaba mucho con el tema de los trabajos, por ejemplo, que claro, antes nuestros papás era mantener un trabajo toda la vida, que el trabajo es esfuerzo, como ese tipo de discursos que son obviamente muy valiosos para esas generaciones. Y esta generación lo que menos quiere es, una, trabajar, porque no le interesa todo el concepto de trabajo como tal, hace lo que les gusta y trabaja en lo que les gusta, y finalmente saben muy bien dividir esas dos áreas, digamos, como que están muy conscientes de eso. Antes no, o sea, antes era como el trabajo de la vida y si entre más te cuesta, mejor, porque tú estás el trabajo bien ganado, el dinero bien ganado. Y esas son cosas como que obviamente dependen de las circunstancias, ¿no? O sea, va cambiando la vida, va cambiando los conceptos y es rico, o sea, para mí es muy enriquecedor, por ejemplo, el contacto con la gente más joven por eso, como que siempre me preocupo mucho, o sea, por ejemplo, de las cosas que leo, siempre está muy enfocado a esa parte como millennial, centennial, de cómo son los comportamientos nuevos. Por ejemplo, TikTok a mí me fascina. No hago TikTok porque ya no me da la vergüenza, pero, pero me encanta ver cómo se desinhiben las personas, cómo tienen esa confianza con el cuerpo, cómo ya rompieron todos los cánones de belleza, rompieron todas esas cosas que a mucha gente la hizo sufrir.
que hoy mismo podría ser un tema que no se habla, pero claro, mucha gente sufrió con eso, o mucha gente sufrió con la homosexualidad también, digamos, como que realmente hay gente que la pasó muy mal, ¿entiendes? Entonces como que creo que por eso es tan valiosa esta generación, porque tiene una virtud muy grande sobre el otro, y eso es muy lindo. Mm. Ay, qué bonito que te hayas enfocado, o sea, volviendo al concepto de lo que tenés como negocio, que son uno de tus conceptos, que es el tema de las plantas, ¿no? Esta posibilidad de crear comunidad que puede o no ser la planta el punto en Claro, común, ¿no? Pero crear esa comunidad, vos me contabas que si van a la tienda, aprovechen y tomen nota, si están en Santiago, ¿estás, en Fer? Santiago, sí, Santiago de Chile. Pasá la dirección, la plaza, todo donde están, para que la gente La tienda vaya. está en Providencia, que muy cerca de un metro muy central que se llama Los Leones, que en el fondo es el centro de Providencia, Paseo Las Palmas, por ahí. Entonces pueden ir ustedes a comprar una planta o pueden ir a platicar con la gente que está ahí, que atiende, que conversa y pueden preguntar de las macetas, de las plantas, porque Claro, en realidad es eso, es un intercambio, ¿no? Es ir y crear comunidad. Inclusive hay muchos conceptos, leyendo acá el comentario de Pablo, ¿no? Que trae un concepto en Japón. No nos vayamos a Japón, o sea, en Chile el otro día veía que subieron unas fotos de un lugar donde vos vas y tiene naturaleza adentro, tiene toda la parte del contacto físico con otro tipo de artes, ¿no? O sí. sea, podés tener cuadros, podés tener artesanías de barro, la mesa puede estar hecha de un carpintero, eh, tenemos conceptos ya acá, ¿no? Claro, Donde claro, realmente claro. tenemos contacto, Totalmente, sí, 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 sí. Yo creo que, ¿no? claro, Entonces, eso de las comunidades también es, por ejemplo, en la tienda también yo intento como, hay comunidades muy grandes en el mundo de plantistas, por ejemplo, Urban Jungle, que son como los principales de todo, que en el fondo también generan como, más que los datos de tips para cuidados, también generan esta especie como de lifestyle de las plantas. Y yo intento siempre como estar muy actualizado en la literatura de esa parte que es un poquito más como contemporánea, como más lifestyle, porque en el fondo llevo los libros a la tienda y en la tienda hay disponibilidad para leer ahí mismo. O sea, es muy chiquita la tienda, pero tenemos toda la lectura como para poder tener también ese vínculo con la parte de lo que está pasando, digamos. Y también, que es algo, un hit que pasó el año pasado, apenas, es que, por ejemplo, la tienda de Plant Store fue considerada dentro del Urban Jumbo, que es la comunidad más grande de todo el mundo, como una de las tiendas para visitar en estas recomendaciones que ellos hacen. Entonces también es como, es bonito como uno finalmente empieza como a estar realmente en en esa en ese nicho, porque es un nicho finalmente, es una comunidad. tal cual, qué lindo. Así que Sí. sos famoso, bueno, qué placer y qué honor, la verdad. No, no tenía yo los datos de lo famoso que sos, de lo importante que sos en este mundo, Fer, pero la verdad que es un concepto maravilloso. Seguir practicando todo lo que haces, dejando el sello, ¿no? Yo creo que es una manera de dejar un legado, ¿no? Que todos los Claro. que vengan y que tengan un mínimo interés en las plantas, o sea, hagan como yo, busquen locos por las plantas y se van a topar con todo esto que está oculto, ¿no? Porque realmente uno busca una cosa y se encuentra una maravilla del otro lado, un tesoro. Yo creo, Fer, ya se nos fue la Se nos hora. fue una hora, eh, qué loco. Sí, porque vos hablas mucho, me parece que vos hablas mucho, entonces se nos fue volando. Yo te dije. Vamos a prometer, vamos a prometer otros mates, seguramente con algo para compartirles. Hay gente que seguro se conectó pensando que íbamos a hablar solo de planta y dar consejitos y tips y cosas. Lamento, pero esto era algo mucho más grande. De todas maneras, déjennos sus comentarios. Esto queda grabado, porque mucha gente hoy no se pudo sumar, pero lo van a ver después. Déjennos sus comentarios, seguramente Fer les va a estar contestando, yo no, lamento no Sí, yo ser. contesto, sabes que yo me hice como esa tarea. Yo contesto todos los mensajes que me llegan por Instagram, por ejemplo, todos, 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 todos. Como que me hice esa parte, Bueno, digo, ya, bueno, si realmente uno tiene el perfil público, si realmente uno no sé, publico muchas cosas, mucho contenido de cosas que la gente de repente dice, bueno, pero no tengo por qué ver esto, que yo creo que es parte como de hacerse cargo de lo que está haciendo.
Entonces, claro, yo tengo mi perfil público y yo contesto los mensajes, porque me parece que es como, está bueno que uno, si no lo tengo privado, ¿para qué lo tengo público? Totalmente. ¿Cómo te podemos seguir, Fer? Acá dice que se repita. Se va a repetir, vamos a conseguirle un mate a Fer y a Eso, mí me la va a próxima llegar con mates. seguramente las patitas con mi planta y lo vamos a repetir para presumirlo. Contanos, Genial. Fer, ¿cómo te encontramos en Instagram? O sea, mi Instagram es fdo-campo, que en el fondo es mi nombre y mi apellido. Y la tienda de plantas es de Plant Store STGO, como Santiago abreviado. Y ahí estamos, sí. En Instagram, en Facebook también, Y en o Facebook también, solo lo en que pasa es que Facebook como que ya no, yo ya no lo tengo linkeado a Instagram, pero no lo uso realmente tanto, porque ya no me da tampoco. Hago demasiadas cosas antes, pero sí, claro, no, prefiero Instagram totalmente. Ya es como mi plataforma para todo. Buenísimo. ¿Y próximamente en TikTok, dijiste? ¿O me No, pareció? no, Ah, TikTok solamente comparto, TikTok nada. buenísimo, Bailando. Fer. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, la verdad. Bienvenido a mi casa. Vamos a estar compartiendo mucho más contenidos y seguramente armaremos unos segundos mates contigo para toda esta gente que se quedó con ganas de planta y hablar de plantas, de luz, de cantidades de agua, de nombres de planta. Pero yo me voy muy contenta, la verdad, y un chinchín final de mate. No sé si Muchas tenés café gracias. todavía. No, yo también Y quisiera nos vemos. agradecerte la invitación. Quiero agradecerte la invitación porque realmente como que finalmente uno, o sea, fue muy casual el encuentro cuando me preguntaste si quería y todo, y me parece que es muy bonito como cuando se dan estas relaciones o estos encuentros que no tienen intereses ni de ningún tipo, digamos, como que es más que nada hablar. Y quiero decirte que yo acepté esto, que nunca lo hago porque soy vergonzoso, aunque no lo creas, me da vergüenza mostrarme a mí mismo. Eh, Porque era muy abierto, era una temática muy abierta y no enfocada a algo, sino más bien una conversación muy amena. Y me pareció que fue así que muchas gracias por eso. Así fue, Fer. Gracias a ti, gracias a todos los que nos acompañaron. Estamos en Mates Virtuales y nos vemos el próximo miércoles. El próximo miércoles cambiamos el horario, así que prepárense porque mi invitada está del otro lado del charco, está en Grecia, entonces el horario de los mates van a ser a las 2 de la tarde, hora de México. Les mando Muy un bien. beso a todos, gracias Fer, seguimos en Gracias, contacto. gracias. Chao, chao. Chao. ¿Me vas a sacar tú? Yo te saco.